¿Listo? Entonces, muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por aceptar esta invitación. Pues les felicito porque estos son unos espacios, como les decía hace unos minutos, de crecimiento personal. ¿Listo? Esta charla la titulamos Los resultados son consecuencias de actuar. Elimina la procrastinación. Para quienes no saben qué es la procrastinación, lo voy a decir así a grandes modos, es cuando dejamos de hacer, ¿sí? Por eso algunos resultados en nuestras vidas se demoran un poco más, pero a todos nos ha pasado de una u otra forma. Ok. La procrastinación tiene que ver con que somos activos o somos pasivos. Como ven el muñequito acá en la presentación, muchas personas somos demasiado activos y otros somos demasiado pasivos y otros digamos que somos término medio. La idea es no ir a los extremos, la idea es estar en el término medio, pero obviamente con el equilibrio que cada personalidad nos permite dar. Todos somos personas muy diferentes. Jamás va a haber una Erika como yo en otra parte con las características que tengo yo. Y todo eso hace la diferencia en cada uno de nosotros y en todos y cada uno de nuestras facetas donde nos desenvolvamos, como hijos, como hermanos, como parejas, como todos esos roles que tenemos que asumir todos. ¿Qué es procrastinar? La definición, traje dos definiciones que conectan muy bien con lo que, digamos, con lo que desarrollamos en este negocio y con todo lo que hacemos en nuestro día a día. Por ejemplo, para el italiano Fabian Covolo significa posponer o aplazar tareas, deberes y responsabilidades por otras actividades que nos resultan más gratificantes, pero que son irrelevantes. Es una forma de evadir una responsabilidad que debemos tomar. Otra definición literal de diccionario es el modo de actuar que implica una pérdida significativa de tiempo, permanente distracción y además una enorme dificultad para lograr concentración. Aquí donde me ven, he sufrido de este mal que a todos nos acosa. Procrastinar es una condición innata en el ser humano, pero es de una condición del cerebro también. ¿Por qué? Porque cuando nos ponemos al frente algunos retos, algunas metas en lo personal, tanto como esto, por ejemplo, una persona que esté decidida a rebajar de peso, su condición normal y de costumbre, digamos que es comer de manera de manera excesiva cuando el cuerpo simplemente le pide. Entonces, cuando toma una decisión, por ejemplo, de reducir su peso, reducir talla, ¿cuál es la condición normal que conoce su cerebro? Es que se da gusto inmediatamente algo le da. Entonces, es más fácil que el cerebro lo lleve a esa persona a estar feliz, a estar tranquila y simplemente seguir en ese estado. Entonces, el asumir nuevas responsabilidades no le va a ser tan sencillo como venir haciendo lo que ya viene haciendo por una cantidad X de años, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo más fácil? Darle postergación a través de la pereza, de desconocer que es mejor hacer lo que tengo que hacer, y eso es una condición que se va reemplazando con un propósito muy claro o un porqué que tengamos definido. En ese ejemplo puntual es, tengo que reducir X volumen de peso o de talla, ¿cierto? Entonces, es una condición propia de los seres humanos. Procrastinar, no somos excluidos. De hecho, todos, si se revisan interiormente, saben que hay momentos en que hemos dejado de hacer porque me siento más cómodo haciendo lo que realmente quiero hacer. Muy bien. Establece el porqué de las cosas, un propósito. Miren, la charla de estos días que veíamos con Diana también, el propósito siempre, todos tenemos. ¿Qué propósito tiene hacer lo que tengo que hacer para mí y lo que más me interesa? Esta pregunta nos la tenemos que hacer todos para evitar la procrastinación. ¿Qué propósito tiene hacer lo que tengo que hacer para mí
y lo que más me interesa. Es decir, por ejemplo, si mi propósito es construir una casa, como se ve ahí, por ejemplo, en esa imagen, o construir mi familia, reconstruir mi tejido familiar, o darle una jubilación a mis dos abuelos, en fin, ese propósito de vida que usted ha definido, o el ejemplo que venía diciendo de rebajar X volumen de peso o kilos, ese propósito es el motor principal para yo no postergar, pero lo tengo que tomar desde el corazón, de saber que sí es realmente mi interés rebajar o construir esa casa o ese porqué que tenemos cada uno de nosotros. Igual trasladémoslo a otros escenarios. En el trabajo, si yo tengo una meta establecida, digamos, en ventas de vender X millones de pesos, por poner cualquier ejemplo, ese propósito a mí me tiene que hacer movilizar a pesar de la comodidad que el cerebro me envía, de ese mensaje de quédate tranquilo, hazlo después, mañana lo puedes hacer, pues ese porqué es el que me motiva realmente a realizar las actividades que tengo que hacer. Bien. Ok. Una construcción, por ejemplo, de una casa, para coger solo este ejemplo, miren las 8 etapas que yo más o menos estructuré porque fue un ejemplo de vida personal, construí una casa. Cuando yo tengo claro un porqué de hacer las cosas, yo no me dejo distraer de algunas otras situaciones quizás más divertidas. Les comparto este cronograma, por ejemplo, para alguien que decide edificar una propiedad, una casa o un apartamento, lo que sea. Primeramente, usted tiene que dejar escrito qué es lo que quiere, ese por qué, cuál es ese propósito que va a hacer que tú cambies ciertos hábitos para no postergarlos y hacerlos de inmediato y empezar una ejecución de ese sueño, de ese porqué, de esa tarea que me autoimpongo, porque no es una orden en este caso. Por ejemplo, para construir una casa usted debe establecer un presupuesto para esa edificación, debe tener unos planos, autorizaciones municipales y toda esta parte legal que se tramita ante planeación o ante las autoridades pues, del municipio donde usted vaya a desarrollar ese proyecto, pagar esos impuestos que requieren hacer esa construcción, tener, por ejemplo, la contratación de su maestro de obra, su ingeniero y todo lo que implica pues construir una casa, comprar los materiales, ejecutar y finalmente, ¿qué obtengo? El resultado, una propiedad para ser habitada por mí y mi familia o el proyecto que sea en este ejemplo. Si cada uno de ustedes se pone en este ejemplo de construir sus casas, sus propias casas, independiente que ya las tengas, pero quieren construir una casa, ¿será posible construir esa propiedad si no empiezo a ejecutar un plan direccionado al cumplimiento de ese objetivo? Obviamente no, no va a suceder. Se va a quedar en el imaginario de que yo quiero construir una casa, pero no lo estoy materializando con actividades muy puntuales y concretas como las que señalo yo aquí en este ejemplo, para tomar solo un ejemplo. Y así mismo sucede con una carrera universitaria, con nuestros negocios para los que estamos en el negocio, con nuestra vida personal. Cuando decidimos hacer cosas hay que materializarlas desde la acción. Nada va a suceder en la pasividad, o incluso suena fuerte y lo habla incluso en el libro de los Proverbios y la sabiduría en la Biblia, el tema de la pereza. Ese tema es innato porque el cerebro siempre nos va a proteger de no incomodarse y tenernos contentos. O sea, los cambios van a generar en nuestro ser una incomodidad y ahí es donde entra a jugar ese porqué, qué tan poderoso es tu propósito o tu querer construir en este ejemplo esta propiedad. Listo. Proceso bis resultado. Cuando tú decides empezar a construir algo, sea lo que sea, tienes necesariamente que generar procesos que son actividades. El por qué digamos que es el plan.
que fuera de que es un plan o la meta, es una energía que me moviliza a salirme de la zona de confort, aquella zona de confort que todos conocemos, que nos permite estar en un estado de relajación, de tranquilidad, contentos. Cada uno de nosotros aquí en esta reunión tiene diferentes motivaciones que los hace estar en ese estado de tranquilidad, pero cuando llega a tu vida una decisión, quiero tener algo, pues yo me tengo que poner en acción, tal como lo muestra aquí el muñequito dentro de las flechas verdes. Ese movimiento lo genero únicamente yo desde la motivación que me permite llegar a un resultado. Y eso va a ser posible solamente por la inspiración que yo mismo me ponga como el responsable de esa decisión que estoy tomando. Ejemplos hay muchos, si ustedes lo ven desde lo académico, para mirar solo otro ejemplo adicional. Si yo decido hacerme profesional en medicina, lo primero que tengo que hacer es buscar una universidad que cumpla con mis condiciones de llegar a participar de esa carrera que dura los semestres que dura, que tenga unas condiciones propias, presupuestales, de ubicación y toda una serie. Eso ya de entrada me hace a mí movilizarme y salirme de esa zona de confort para ir a obtener ese resultado que para este ejemplo es construir una carrera profesional, para este ejemplo. ¿Listo? Tu propósito es la motivación. Lo único que realmente te motivará a avanzar y a hacer lo que tienes que hacer es tu propósito. Uy, así me demoran solo. Cada uno de nosotros tiene en su interior un propósito y esos propósitos son de una manera también que cambiantes. En la medida que vamos avanzando en la consecución de algunos resultados que permiten llegar a una meta mucho mayor, pues todo esto se va modificando en la medida que yo siga comprometido con lograr lo que quiero lograr. No es fácil, chicos, yo lo hablo desde la experiencia, no es fácil. Cuando estamos, por ejemplo, en una carrera profesional, las clases de las 6 de la mañana, por ejemplo, son divertidas. Claro que no. Y más si hay un final o un parcial, claro que no. Son retos que me hacen que yo me exija previo a esa preparación de ese examen, pero siempre apuntándole a lo que quiero lograr. En la vida todos hemos asumido retos, muchos han sido abandonados. Si ustedes revisan hacia atrás, van a mirar que algunas cosas se quedaron empezadas. Pregúntate por qué. No era tan importante, no era realmente tan profundo desde tu ser que te hiciera movilizar a conseguir ese resultado o ese propósito para el cual de pronto en un momento dado te incluiste a hacerlo. En mi caso personal, digamos que hay cosas que han quedado sin terminar. Ejemplo, hay un libro que hace muchos días está sin leerse. Lo empiezo y nunca lo termino. Llega un punto en que lo abandono. ¿Por qué? Porque pierdo como el interés que me permite llegar hasta el final de la última hoja de ese libro. Hay una condición también en eso, y es que, por ejemplo, el libro como tal que les menciono, es de letra muy pequeña. Es así grandísimo, tiene casi 2000 hojas. Puede ser que no me esté motivando incluso la presentación misma, pero sé que lo tengo que leer y este no es el momento. También es cierto, nos tenemos que dar ese lapsus de darnos comprensión, porque no es que sigamos en la zona de confort, sino que si no es el momento, tampoco las cosas se te van a dar por muchas cosas que tú quieras implementar y no se te van a dar. Lo digo por este libro, en este momento se me escapa, pero ya lo recuerdo y se los comento, pero ese libro lo he intentado terminar de leer 3 veces realmente y no lo he logrado hacer. Sencillamente no es el momento, no he tenido otros intereses que van más enfocados a cumplir un propósito mayor y digamos que por eso se ha sido abandonado. Asimismo sucede con muchas situaciones en nuestras vidas, desde los diferentes roles que todos tenemos. No se trata de motivación, se trata de una educación o entrenamiento individual. Lo que les decía,
cada uno como ser humano tiene unas condiciones propias, cada uno sabemos y nos conocemos de manera perfecta hasta dónde puedo dar más, hasta dónde me puedo estirar en esa autoexigencia que me tengo que dar yo mismo. Esa idea con nosotros es simplemente avance cuando usted esté determinado a hacer lo que quiere hacer, pero también es siendo muy coherente con el autorrespeto. Ese autoconocimiento nos permite también priorizar algunos asuntos. Pero todo en la vida, cuando son cosas nuevas, nos van a retar, casi siempre va a retar en esa educación, en esos cambios de paradigmas y un entrenamiento individual. Saber qué quiero me va a permitir también avanzar hacia ese cumplimiento, hacia esa meta, ese propósito, ese sueño. ¿Qué me impide hacerlo? Mirarme introspectivamente y decir conscientemente qué es lo que no me está dejando hacer lo que tengo que hacer. Y reconocer si es una falta, por ejemplo, de habilidad o simplemente no es el propósito ni es lo que realmente me hace vibrar. Porque cuando vibramos con algo que realmente nos mueve desde nuestro fondo, de nuestro corazón, con el estómago, uno lo hace. Y si es falta de habilidad, créame que el universo también te pone los elementos, las personas, las condiciones necesarias para que tú avances hacia lo que quieres desarrollar. Nadie nace aprendido y todo tiene una razón de ser. Y obviamente la decisión tiene la contundencia clave de poder tomar esa decisión, de hacer lo que tengo que hacer, desarrollar la habilidad que tenga que desarrollar, educarme y entrenar de manera que me permita cumplir ese propósito o sueño que deseo cumplir. Cambiar para lograr lo que deseas. Mira, todos los cambios y más un ejemplo que nos está poniendo la vida a todos a nivel global es esta epidemia precisamente del COVID. A muchos nos ha tocado cambiar lo que ya conocíamos. Miren, nuestro cerebro buscará la facilidad y la protección a los cambios mediante distracciones o una felicidad temporal. Eso es estructural, eso es propio de nuestro ADN. Obligarse a cambiar y disciplinarse a hacer lo que tienes que hacer es como una adicción. Los ladrones de tiempo. Miren, aquí hay una condición muy clara. Todos sabemos que hay adicciones para mí en el extremo, casi todas son negativas. O sea, todo en el extremo se vuelve contraproducente contra nuestra misma salud física o mental, ¿sí? Pero el cerebro como condición propia de nuestra condición humana siempre va a buscar lo fácil, no generarte estrés, buscar lo que sea más sencillo, pero no siempre lo más fácil va a ser lo que más nos conviene, ¿correcto? Entonces ahí es donde entra a funcionar en nosotros esa condición propia de lograr algunos objetivos. Miren, una meta sencilla como el ejemplo que les acabo de mostrar de construir una casa, es un propósito grande, exige tiempo, exige disciplina, disposición. Y así cualquier decisión que usted tome, por grande o pequeña que sea, va a tener que exigir de ti mismo unas condiciones propias que te hacen caminar hacia allá. Los ladrones de tiempo, la procrastinación básicamente se concentran en que si tú quieres ser médico, para tomar el ejemplo del médico, pues vas a tener que sacrificar algunos tiempos de fines de semana que antes los dedicabas a tomarte una copa de vino, unas cervecitas, ver unos partidos o ver otra forma de distracción distinta. Pero tu cerebro, ¿qué te va a decir? No, ese parcial lo puedes preparar en 15 días, es para dentro de 20, los últimos 5 días. Y va a llegar un momento en que te va a coger el tiempo de cumplir con esa meta porque estás procrastinando y dejándote robar el tiempo porque tu cerebro te manda ese mensaje negativo de que estás mejor tomándote los vinos, las cervezas o viendo los partidos. Y si dejamos que esa condición humana de nuestro cerebro nos deje arrastrar a lo fácil, a lo cómodo, a no hacerte estresar para estudiar, por ejemplo, para ese final
de un médico de medicina, pues obviamente tu tiempo se va a ir yendo y va a llegar un momento en que se llegó la hora del final o de ese preparatorio o de esa presentación en un negocio, qué sé yo, de cualquier situación donde exigió una previa preparación y dejaste que la procrastinación se ganara ese espacio. Y ya lo que logras ahí obtener es que ya te cogió, fue el estrés porque tienes que llegar a esa presentación con todo ya conocido o lo que sea. Las adicciones, ¿qué son? Vamos a coger el ejemplo de una persona que consume en exceso alcohol o drogas o ludópata, los que juegan maquinitas. El extremo de eso en el cerebro funciona de que está bien, que está muy bien, es divertido jugar, tomarse las cervezas o estas sustancias. Pero la realidad en el fondo de ese ser humano que tiene ya una adicción fuerte sabe que no es así, que se está dañando su cuerpo, que está perdiendo dinero, que está dañando un hogar, en fin, todas esas situaciones. Pero la comodidad cerebral le dice que ahí está bien. Y por eso es que vidas enteras se han perdido, por ejemplo, en ese tema de adicciones, pues como tan negativas. Entonces, la invitación para cambiar y lograr lo que deseas es autoobligarte, a pesar de que tu mismo cerebro te está diciendo que debes de estar en una zona cómoda, estar en un confort, pero tú ya tienes un propósito definido y tienes que autodisciplinarte, obligarte a cambiar para lograr otras condiciones diferentes. Estrategias para no procrastinar. Aquí les voy a regalar 7 estrategias que encontré preparando este tema muy valiosas. Identifica la recompensa al hacer lo que tienes que hacer. Un ejemplo sencillo. Si yo sé que tengo que hacer para mi negocio 10 llamadas diarias, mi recompensa va a ser un buen helado de chocolate con vainilla. Esa es una recompensa, pero realmente sí me la voy a dar, pero voy a hacer la tarea. ¿Cómo logro hacer ese propósito? Yo sé que si logro hacer esas 10 llamadas, puedo tener un resultado que me favorece a mediano plazo en una meta más grande. Entonces, darnos esas pequeñas recompensas nos van a motivar a hacer lo que hay que hacer. La segunda, elimina las distracciones de tu cerebro. Si yo sé que tengo que hacer la preparación para un examen, para una presentación en una compañía nueva de un proyecto, tengo que organizar una agenda, qué sé yo, de algo, y no tengo el tiempo, y no elimino, por ejemplo, el WhatsApp, el Facebook, o el libro que me tiene pues enrutada leyéndolo, yo me tengo que concentrar es a preparar eso. Entonces debo yo desde lo consciente eliminar esas distracciones y hacerme el reto de que lo tengo que lograr hacer en X tiempo. Esta tercera me gustó muchísimo y desde hoy la empecé a aplicar. Implementa la técnica del pomodoro. Esto es una técnica italiana de Francesco Cirillo. ¿En qué consiste, chicos? Vean, actividades grandes como, a ver, qué sé yo, por ejemplo, hacer el almuerzo. Yo sé que hacer un almuerzo se puede demorar 1 hora, 40 minutos. O hacer las llamadas, para seguir con el mismo ejemplo. Yo en esas llamadas me puedo demorar 1 hora. Haga simplemente actividades de a 25 minutos y se regala 5 de descanso. Esos 5 minutos le van a permitir tener un despeje mental para poder continuar en la misma actividad. Por ejemplo, en lo que les mencionaba hace un minuto, preparar un examen final. Hay que estudiar muchísima información. 25 minutos por 5 de descanso, 25 minutos por 5 de descanso. Y así usted no siente que está solamente absorbido en eso porque cerebralmente también se va a agotar. Hacerlo difícil primero porque hay mayor fuerza de voluntad en la mañana y luego lo más fácil. De hecho uno de nuestros mentores menciona un libro que se llama Tráguese ese sapo, Tráguese el sapo. Ese libro habla de primero hacer lo más difícil, lo más retador, lo que pronto le tenemos un poquito más de pereza en horas de la mañana. ¿Por qué? Porque es donde tenemos más fuerza, estamos recién levantados, más descansados y nos permite tener más enfoque de hacer las cosas. Y la técnica de los 25-5 me parece que es muy, muy ganadora para poder avanzar y no agotarnos en lo que haya que hacer. La quinta es enfócate en el proceso disfrutando el viaje.
Ya estableciste una meta, la que sea que hayas establecido, pero esa meta es como subir unas escalas hacia el 10º piso. Primero tienes que subir hasta el segundo, luego al tercer, es igual, disfruta el proceso. Hay momentos muy retadores que a todos nos ha pasado, no son tan divertidos, pero sin embargo, en esos momentos que no son tan divertidos, hay grandes enseñanzas, grandes saberes, que es lo que tenemos que retomar y hacerlo divertido. No centrarnos en lo negativo, porque en estos procesos de desarrollo y crecimiento todos tenemos que enfocarnos hacia donde nos dirigimos, a la meta más grande, independiente de la que hayas decidido. La sexta es agenda en la noche tu día siguiente y ojalá tu semana. Le entregas a tu agenda tus metas y no a tu cerebro. A mí me pasaba, personalmente me pasaba. Yo me acostaba en las noches con una cantidad de situaciones aquí en mi cerebro e incluso no dormía, me desvelaba. Dejar escrito tu día siguiente o tu semana si se puede, o los 2 siguientes días, por ejemplo, mañana, miércoles y jueves, ya tengo una agenda organizada de al menos las 5 principales actividades que tengo que hacer, y tu cerebro, y esa noche, tu noche es más reparadora, descansas más. Créanme que lo hablo desde la experiencia. Yo me acostaba con todo aquí en la cabeza, temas de la oficina, temas laborales, temas personales, la familia, el perrito, todos esos temas, y no descansas. Tienes una noche totalmente enredada y hasta sueñas cosas a veces negativas. Y séptima y última, enfócate en administrar las metas y la relajación. He estado implementando, tomándole más seriedad al tema de relajar y meditar. Eso nos ayuda demasiado a todos. Vivimos en un mundo que es muy acelerado, muy acelerado. La meta anterior y estas se combinan perfectamente para ayudarnos a tener un camino más sosegado. Sabemos que tenemos que cumplir demasiados roles, muchas obligaciones, pero cuando tú te regalas la posibilidad de administrar una agenda, tu tiempo, repartir tus 18 horas o tus 15 horas que estás despierto y te relajas en la noche o en la mañana, y ojalá sean los dos extremos del día, cuando te levantas y cuando te acuestas, te garantizo que mejora sustancialmente. Gracias por darse la oportunidad de seguir creciendo, chicos. Muchas gracias. De verdad que les doy el agradecimiento de que compartan con nosotras dos estos espacios, que lo único que buscamos aquí realmente es crecer, ayudarnos a ir implementando algunas técnicas que vamos encontrando en los libros que leemos. Pues aquí la mayoría sabemos que estamos en un negocio que es retador y que por lo mismo tiene todo un sistema educativo, y bueno, cada martes estamos haciendo un espacito de 30 a 40 minutos donde nos compartimos temas de valor que nos ayuda únicamente a ser mejores seres humanos. Yo les agradezco, no sé si doña Diana tiene algo que aportar ya para cerrar, nos falta aquí 8 minuticos, o si alguien tiene una experiencia para compartir en estos 8 minuticos, muy bien que también nos compartan de alguna de sus experiencias. Yo quiero agradecerle a todos, antes de que se termine el tiempo, voy a tratar de ser breve, agradecerle a Erika y a todos los que están aquí, porque nosotros, y lo hemos dicho en estos espacios, necesitamos estar en contacto para el autodesarrollo. El desarrollo personal es la base para cualquier cosa en la vida, no solamente para el negocio, un negocio hermoso en el que estamos, que yo no lo llamo negocio, sino una gran oportunidad. Esta gran oportunidad nos da un sistema donde nos apoyan a desarrollarnos a cada día, que pensemos que cada día es el día cero para hacer, el día cero para tener, el día cero para avanzar. Entonces, estoy muy contenta de implementar este espacio, de que ustedes estén, muy agradecida, y no sé quién quisiera hablar un poco. Antes de despedirme, quisiera decirles que cada 8 días, los martes, tenemos este espacio. Cada 8 días tenemos un espacio para cada uno de nosotros con temas diferentes que nos van a ayudar, nos van a apoyar en ese día a día. Todos lo necesitamos, sobre todo en estos momentos de temor mundial, algunos más, otros menos, pero lo más importante es la frase:
compartir con ustedes, y es que la fe tiene que ser mucho más grande que los miedos. Si tenemos fe, si tenemos creencia, tenemos un apoyo, tenemos una base de concreto para continuar. Entonces yo con esto me despido, muchas gracias, no sé si alguien quiere aportarnos algo. ¿No? Bueno, listo, bueno, muchísimas gracias por unirse a este espacio. Para los que son socios de la compañía, los invito a que se unan enseguida a las 7, ya tenemos la reunión del corporativo. E inviten 2 o 3 amigos para que vean esta gran oportunidad. Dios me los bendiga y muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Chao. Gracias, chao. Chao. No,